La Biblia bajo la lupa con el Magister Reiner Simmons. Bueno, ya estamos aquí en Biblia bajo la lupa. La gente sabe que los martes este es su espacio, por lo menos aquellas personas que quieran crecer en su conocimiento de Dios, de la Biblia, ¿verdad? La cita está hecha todos los martes a las 10:30 en este tiempo de Biblia bajo la lupa. Y hoy nos acompaña un profesor del CENTA, no está con nosotros Reiner, así como lo decía el intro, pero está el profesor doctor Delmer Vive, profesor de varias materias, entre ellos lo que tiene que ver con Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que es un gusto saludarte, profe. ¿Cómo le va? Bienvenido aquí a la mañana de Interactivos, Biblia bajo la lupa. Muy buenos días, Eliseo, estimada audiencia. Es un placer estar de vuelta después de mucho tiempo aquí en la radio. Un gusto saludarles y sí, hoy queremos... Mucha gente tiene preguntas y a mí me han hecho esa pregunta y bueno, entonces pensamos que es pertinente también hablar del tema aquí. Claro que sí. Bueno, ya estamos saliendo en Facebook Live de la radio, ustedes lo pueden seguir desde allí. Pueden hacer sus consultas también ahí si quieren. Usted está transmitiendo en vivo para los amigos del CEMTA, ¿verdad? Así es, un saludo especial para todos los que siguen la página de Instagram también del CEMTA. Préndanse, estamos ahí en vivo, en directo también. Y un saludo especial, le prometí a los estudiantes del primer año del CEMTA que le iba a dar un saludo especial porque ahora mismo tendríamos clase en realidad en CEMTA, así que se salvan, pero no se salvan de verdad porque tienen muchas cosas que hacer. No se salvan porque hay muchas tareas, ¿verdad? Así es. Bueno, así estamos es. con nuestro yogurcito de Lácteos La Fortuna, ahí el profe también tiene, usted tiene el sabor manzana, yo elegí hoy el sabor pera, así es que con esto se hace mucho más agradable el diálogo. Y vamos al punto, el título es la NBI, la versión bíblica del diablo. Algunos se animaron a decir esto, profe. Así es. No sé, no recuerdo exactamente si son ahora 2, 3 años atrás cuando me topé por primera vez con eso y es prácticamente literalmente la NBI, la versión bíblica del diablo, y yo me asusté. Yo dije, NBI, versión bíblica de diablo, no puede ser. Después estuve investigando un poco, hablando con personas y me di cuenta y una me contó, ¿sabes qué? Hace muy poco prácticamente eso se predicó del púlpito de nuestra iglesia. No. Y entonces yo dije, no puede ser, ¿y cómo es eso? Y ahí surgió mi interés y empecé a investigar un poco más el tema. Solo para aclarar, NBI es la nueva versión internacional, una versión, una traducción bíblica, como lo es la Reina Valera, la más conocida, la más utilizada en nuestro medio. O la Biblia de las Américas, que sería otra traducción bíblica que tenemos en el ámbito español. Hay muchas más, ¿sí? Solo para aclarar lo que es NBI. Pero la NBI es una de las más nuevas, ¿verdad? Sí, es una de las más nuevas. Existe en inglés también, NIV, New International Version, o sea, es en inglés también. En inglés, lo que nosotros conocemos como la Reina Valera, en inglés iba a llegar a ser la King James Version, o sea, también la más difundida. Y más o menos ahí también tenemos la misma discusión, no es solamente en el ámbito de los habla hispano que se tenga esa discusión sobre esa traducción bíblica, la nueva versión internacional. Ok. Ahora, me interesa, y seguramente muchos saben el por qué esta versión es muy criticada, pero para los que no, ¿podríamos mencionar un poco en qué se basan aquellos críticos de esta versión? Sí, quizás para empezar, ¿de dónde surge en realidad? ¿Dónde empieza a levantarse esa crítica? Sí. Muchas personas leen por muchos años una traducción bíblica. Muy pocas personas leen los originales, porque los originales están en hebreo, en griego. Sí. Entonces leen una traducción. Yo particularmente crecí en el Chaco y crecí con una Biblia en alemán, la Luther Bible, la de Lutero. Y por muchos años me acompañó. Después
Y en el contexto acá paraguayo normalmente es la Reina Valera. Sí. Y de repente la gente cambia. Se le regala una Biblia, compran una Biblia y empiezan a leer otra versión. Ajá. Y los que son bien estudiosos entonces empiezan a comparar. Y se dan cuenta, Sí. mira que hay diferencias. Sí. Y ahí de repente tienen en sus manos la NBI y están acostumbrados a la Reina Valera. Ajá. Y se dan cuenta, Pero no menciona esto, o no aparece tal versículo. no sé si vos tenés a mano la NBI. Sí, tengo. Si aquí. puedes buscar, Vamos. te voy a pedir que busques Mateo 18, Mateo 18. 10, porque lo que busco es el 11, pero me imagino que el 11 no te va a aparecer. A ver, estoy buscando Mateo 18. ¿Qué está pasando aquí? Mateo capítulo 18, el versículo 11, es lo que estamos buscando, pero te pido que busques el 10, porque no sé si el 11 te va a aparecer. Porque recién probé en la app y busqué Mateo 18, 11 y no me aparece. Me aparece el 10 y me aparece el 12. A ver, estoy teniendo acá una pequeña dificultad. Eso Sí, no, estamos no, al aire. No hay un Pero problema, porque vamos los que tienen a mano una NBI, una aplicación, pueden buscar. Yo aquí tengo la Biblia de América frente a mí, que sí tiene el 18:11, pero tiene una anotación al costadito, así una nota. Sí. Bueno, mira, profe, si usted tiene, ¿por qué Sí. no va directo? Porque yo acá hoy estoy, NTV es el que tengo aquí, no sé Ok. por qué en la computadora no me está Está bien, saliendo. no hay problema. Yo leo el versículo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Qué fantástico versículo. Sí. Y la NBI no lo tiene. ¿Cómo Entonces no la va a pregunta, tener? Sí. ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible que no aparece? Aquí en la Biblia de las Américas lo tiene, pero tiene una nota. Y dice, la mayoría de los manuscritos antiguos no contienen este versículo, no lo incluyen. Dando a entender que los manuscritos antiguos no tienen ese versículo. Entonces surge un problema. Y son esas problemáticas que se repiten en varios lugares que de repente levantan ciertas sospechas. ¿Qué pasó con la traducción de la NBI? ¿Qué es lo que se hizo? Nosotros tenemos primeramente que entender que de los textos bíblicos no tenemos los originales, tenemos copias, los llamados manuscritos. Manus, escrito a mano. Ok. Obviamente no se tenía la imprenta, no teníamos en escaneador hace 2000 años atrás, y la gente lo que tenía los textos de los evangelios, de las epístolas, del Nuevo Testamento, yo me centro en el Nuevo Testamento, los copiaban a mano, manuscritos. Y normalmente sobre el papiro. Un papiro es un papel hecho a base de plantas, la planta del papiro. Y eso obviamente se pudre, se moja una vez y ya se descompone. O en todo caso sobre los pergaminos, que es de la piel de las cabras y las ovejas. Entonces así se copiaron los textos bíblicos. Hoy nosotros tenemos la increíble cantidad de unos 5.680 o hasta 6.000 están mencionando manuscritos. Significa que son textos independientes, fragmentos, a veces códices enteros. Códice es un libro que contiene mucho del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, una riqueza increíble de textos. Entre esos se dividen en dos grandes familias. La alejandrina, podríamos ser mucho más precisos, pero hoy en dos grandes familias. Las alejandrinas, o sea, es la zona de Egipto. Textos que se encontraron ahí. Y la familia bizantina oriental, a la cual pertenece también el texto de mayoría, que son la mayoría de los textos son bizantinos orientales. Y a ellos pertenece el texto Receptus. Y ese tiene mucho que ver. Porque todas las versiones bíblicas usan un texto base, un texto griego, un texto del cual ellos hacen su traducción. Muy bien. Al castellano. ¿Sí? La Reina Valera, por ejemplo, es de la Receptus, ¿verdad? La Reina Valera es una de las Biblias, una de las traducciones que usa el textus Receptus.
como base Ajá. para traducir al castellano. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué es el textus receptus? Otra es una palabra, hoy vamos a tener varias de esas palabras que suenan, uno no sabe si es para comer o para tirar o Sí. qué es eso. Sí. Textus receptus nada más y nada menos es el texto recibido. Ahí está. Texto recibido. Muy Y es bien. el texto griego que fue editado por Erasmo de Rotterdam, en el año 1516. Estamos en la época de Lutero, época de la Reforma. Ok. Y apenas empieza el estudio del griego, empiezan ellos a rehacer, a empezar, o sea, Lutero es el primero que hace una traducción del griego al alemán, de la Biblia. Anteriormente no se tenía nada. Ok. Entonces Erasmo compila un Nuevo Testamento griego utilizando unos 7 manuscritos que él tenía. Ok. No tenía más. Claro. Y de ellos lo junta y hace su texto griego, Muy bien. utilizando manuscritos 7 del tiempo de 1100 hasta 1500 después de Cristo. Muy O bien. sea, son textos bastante lejanos ya del suceso. O sea, copias de la copia de la copia de la copia. Claro. Pero, no obstante, muy buenos textos. Y de eso él hace su traducción, o sea, compila su Nuevo Testamento que le sirve de base a Lutero, también para su traducción al alemán. Y eso es el texto recibido. El texto, porque esa es ahora el texto recibido, su intención es decir al comprador, todo el mundo ahora puede tener nuestro Nuevo Testamento y que lo utilice. Está ahí. Ok. Y esa era la intención. Y ese texto ha sido muchas veces usado como base para la traducción bíblica. Ok. Pero entonces de repente algo cambia. Y eso es 1800. Y es ahí donde empieza la discusión en realidad. Ok. En 1800 cambia algo. Porque sucede una alud de descubrimientos de nuevos manuscritos que no se tenían antes. Nuevos manuscritos y mucho más antiguos de los que se tenían hasta ahí. Ok. Por ejemplo, en 1844, en la península del Sinaí, Tischendorf encuentra lo que hoy se conoce como el Códice Sinaítico, un códice sobre un pergamino, sobre cuero, que contiene casi todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es datado el cuarto siglo después de Cristo. Estamos hablando de repente 500 y algo después de Cristo. Ok. Perdón, cuarto siglo es 400. Ajá. Muy bien. Ahora estoy confundido. No, siglo 4 es Sí, 300 y algo. 300 y algo. 300 y algo. Ahora sí, porque ya estaba pensando eso no puede ser. Cuarto siglo, 300 y algo después de Cristo. Sí. Y eso es mucho más antigua que 1100, 1200. El tema es que estos textos fueron encontrados en Egipto. Se conoce la familia alejandrina. Después también está el códice alejandrino, el sinaítico y el Vaticano. Y ahí dicen algunos, bueno, estos son textos tergiversados que llegaron a Egipto, que fueron cambiados, son textos heréticos. Son más antiguos, eso nadie puede discutir, son más antiguos que el texto receptus, el texto recibido, pero son tergiversados, son heréticos. Y ahí está la gran discusión. ¿Por qué Erasmo no los usó? Por ejemplo, y no tenía a mano. No tenía a disposición todavía. No tenía. Él tenía 7 documentos. Claro, y en base a los 7 es el que él se refiere. Exactamente, en base a esos 7 él hace su texto griego. Después, con el correr del tiempo, hay personas como Westcott y Hort y Nestle y Allen que empiezan a trabajar y editan, y ellos también publican su texto griego. Okay. Pero ya no a base de solamente 7 textos como el Textus Receptus, sino a base de los recientemente encontrados también. Exactamente, y hoy estamos hablando de 6.000, casi 6.000. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, en otras palabras, antes de 1800 no se tenían esos textos. Hoy se tienen muchos manuscritos.
Y Erasmo armó su Textus Receptus a base de lo que tenía a mano. Y ahora la pregunta si es que hay diferencias. Sí. Sí hay. Hay diferencias. Acabamos de ver una. Ajá. Acabamos de ver una. Aquí el texto alejandrino, el más antiguo, Sí. sobre el cual se basa, entre otras cosas, la NBI, Ajá. no tiene Mateo 18:11. Sí. La Reina Valera sí lo tiene, y es un texto, yo diría, importantísimo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Otro de los versículos que no tiene, o por lo menos una parte del versículo, es el que está en Mateo 6:13, en donde dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A partir de allí ya no tiene la NBI, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y cualquiera diría: ¿cómo no va a decir de que el reino y el poder y la gloria es de Dios? ¿Verdad? Exactamente, sí. Otro de los textos que no tiene, y después te quiero hacer la pregunta, ¿y cómo queda esto, verdad? Es aquel en donde Jesús dice de que mediante el ayuno y la oración, ¿verdad? ¿Cómo es el que dice el texto? Que esta solamente sale con ayuno y oración. Ahí, refiriéndose a demonios. Sí, ¿verdad? exactamente. Eso tampoco tiene la NBI. Exactamente. Así es. Y bueno, y no es la única. Y a veces uno se queda con la impresión de que la NBI es la única. Sí. Y eso te hacen creer a veces personas que defienden o que van en contra y están diciendo que la NBI es la versión del diablo, dicen que es la única que no tiene esos textos. Y eso no es cierto. Hay otras versiones también. Hay otras versiones. Y otra cosa, también dicen que la NBI se basa en el texto alejandrino. Eso tampoco no es correcto. La NBI, como la Biblia de las Américas, como Dios habla hoy, como la Reina Valera actualizada, se basan en el texto también conocido como texto científico, el texto de Nestle Aland, el texto que utiliza los textos de Alejandría de Egipto, pero también utiliza el texto mayoritario, utiliza los textos disponibles. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hacen una decisión. Mientras tanto está la Reina Valera, 1960, la Luther en alemán hasta 1956, o la King James, que se basan en el Textus Receptus. No consideran el texto alejandrino. Y ahí están las diferencias. Muy bien, muy bien. O sea, es una mentira decir que la NBI se basa en los textos alejandrinos. Sí los utiliza, pero no se basa únicamente en ellos. Hace una recopilación de todo. Exactamente. Y ahí otros dicen, bueno, viste, seres humanos del siglo XX-XXI están haciendo una recopilación de datos ahí y están haciendo ahí supuestamente un trabajo científico, y eso ya es humano, eso ya no está nada inspirado. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia de lo que hizo Erasmo 1516 y lo que hacen hoy los científicos? Erasmo tuvo 7 manuscritos y de ellos él recopiló el Textus Receptus, su versión griega, evaluando, porque hay diferencias, y evaluando cuál es el texto más original y teniendo criterios. La misma cosa hacen los que hoy escriben la NBI o traducen la NBI o la Biblia de las Américas. Buscan el texto griego que más les parezca sea el original. Es un tanto subjetivo, sí, claro que sí. Pero en realidad, y eso hay que subrayarlo y ponerlo en negrita y cursiva, nosotros tenemos una tremenda bendición. De los miles de textos que tenemos, dicho sea de paso, no existe ningún otro documento antiguo que sea tan bien atestiguado como el Nuevo Testamento. Existen muy pocos errores. Imagínate, es copia a mano por generaciones, por siglos. Años y años, y no sé, yo soy malo a la hora de copiar. O sea, uno comete errores. Claro.
A veces te saltas incluso una línea entera. A la hora de leer te pasa. Sí. Si estás leyendo un libro y... Bueno, y esa frase yo ya leí. Sí. Leí 2 veces la misma línea. Sí. O la otra vez, ¿por qué no hace sentido lo que estoy leyendo? Y miras, te saltaste una línea. Sí. Y eso es lo que puede pasar a la hora de copiar. Okay. Entonces es sorprendentísimo, yo diría, que pocos errores, que pocas diferencias tenemos. Ajá. Ahora, esto que estás diciendo es muy, muy interesante, pero hay que entender también de que no hay ¿cómo diríamos? Un cambio de sentido. De por ahí no te aparece un versículo, pero no hay algo que contradiga, por ejemplo. Ahí va a ser preocupante. Muy, muy bueno. Déjame terminar. Algunas veces se mencionan que hay 200.000 diferencias. Sí. Estos solamente son un 2-3% del Nuevo Testamento. O sea, estamos diciendo que el 98% no hay ni discusión de que sea el texto original. Ok. Y en el 1 o 2% llegamos a este tipo de textos, sí. Mateo 18:11, el que mencionaste, el Padre Nuestro, 6:13. Sí, sí. Y donde uno tiene ciertas dudas. Pero ninguna de esas faltas de versículos cambia algo en alguna doctrina cristiana. Ajá. Voy a volver a ese ejemplo de Mateo 18:11, porque el Hijo no está. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Sí. Bueno, dice, wow, ese texto, si la NBI no lo tiene algo fundamental. Ajá. Algunos dicen, niega la divinidad de Jesús, sí. Niega de que Jesús es el Salvador, ajá. Niega de que esto y aquello. Sí. Si yo me fijo con la lupa en Mateo 18:11, entonces sí, quizás puedo llegar a tener un problema. Pero ¿qué pasa si yo abro mis ojos y miro el contexto? O miro el texto paralelo y de repente me doy cuenta que en Lucas 19:10 leo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ok. Lucas, y eso es en la NBI. Muy bien. O sea, solamente... Si uno se centra en una palabra, en un versículo... Ahí vas a entrar en conflicto, pero si lo lees sí. En su contexto, te das cuenta que no contradice. Exactamente, ese es el tema. Te das cuenta que no se contradice y que tampoco no es ningún problema. Ajá. A veces se dice, bueno, aquí deja una palabra, ajá. Y dice, por ahí está negando la divinidad de Jesús. Sí, sí. Argumentos que se usan en contra de la NBI. Ajá. Y yo digo, ojo, lee 2 versículos antes, lee 2 versículos después, sí. Y además lees el texto paralelo en otro evangelio, sí. No niegue la divinidad de Jesús, totalmente. Es cuestión de fijarte en el contexto. Totalmente. No hay ningún problema con eso. Te quiero leer un versículo también que no está en la NBI, pero atender cómo ya en el verso explica. Versículo 25 de Marcos 11. Uh-huh. Dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, ya está dando un sentido de lo que quiere decir el texto. Sí. Y el siguiente verso es el que no aparece en la NBI, uh-huh. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero en el versículo anterior, ya te dice eso, sí. ¿Verdad? Sí. De todos modos. Exactamente. Bueno. Y eso en realidad no es algo que la NBI no tenga, o la Biblia de las Américas no tenga. Es una cuestión de que los manuscritos más antiguos sí. No tienen esos textos. Ahí está la cuestión. No es que la NBI tergiversa algo, o los que escriben la NBI, los que hacen la traducción. Ajá. Es una cuestión de que uno tiene testigos antiguos, los manuscritos, sí. Los del siglo 3, 4 y 5 después de Cristo, ajá. Y los del texto recepto que es del siglo 12, 13, 14. Sí. Y a veces hay ciertas incongruencias, pequeñas, pero sí las hay. Ajá. Y entonces cada uno evalúa. Uh-huh. Y hay una larga serie de criterios. Si quieren saber eso, vengan a estudiar en el SEMTA. Ahí vamos a adentrarnos un poco más, pero hoy eso nos iba a llevar muy lejos, okay. De cómo eso se define.
Entonces no es una cuestión de que la NBI sea una tergiversación, es una cuestión sobre qué texto griego yo me baso para hacer mi traducción. Ok, muy bien. Y si por ahí uno de los oyentes ahora se pregunta, y bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué Biblia voy a usar? ¿Qué versión es la que usted sugiere? Yo te contesto muy simple, a la que tengas acceso. Punto. A la que tengas acceso. Sí. La gente se pregunta, ¿puedo usar la Biblia de la NBI para mi lectura diaria si tienes acceso? La cuestión no es qué Biblia, sino la cuestión es si la lees y la aplicas. Ajá. Entonces yo digo, con la NBI uno llega a entender que Jesús es el Salvador, Claro. vino para salvarme a mí, ha vencido la muerte, el pecado, no hay otro camino al Padre sino que a través de Jesús. Todo eso enseña la NBI. Ok. Lo enseña la Reina Valera, Ajá. lo enseña la Biblia de las Américas, lo enseña la Biblia, Dios habla hoy. Ajá. Así que si esa pregunta, ¿qué versión bíblica a la que tengas acceso? La que te sea más fácil de entender, de Exactamente. comprender. Ok. Y leerán en cada una de ellas la palabra de Dios. Y entonces realmente cito a uno de mis docentes que tuve en mi tiempo de estudio, cometemos un terrible error si convertimos lo que es una tremenda bendición de Dios en una maldición. Es una tremenda bendición de Dios tener tantos manuscritos del Nuevo Testamento. Sí, señor. Poder estudiarlos. No hay nada escondido. No estamos aquí en algo místico que si por ahí hay algún texto. No, está libre. Tenemos acceso. No deberíamos convertir eso en una maldición diciendo que una versión ahora es la versión diabólica de la Biblia. Eso sería una tremenda, un error muy, muy profundo. Algo que Dios nos regaló, el acceso a esos manuscritos, el acceso a su palabra y los muy, 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 muy pocos errores e incongruencias que encontramos a través de 2000 años de copiar y a mano, hasta que en 1800 y algo surge la imprenta, o sea, perdón, 1500 y algo. O sea, eso es tremendo. Y entonces pido a todos los que por ahí están subiéndose al púlpito, no prediquen y no digan que la NBI es la versión del diablo. Eso es simplemente no es correcto. Wow, qué interesante. Le agradecemos mucho, profe, por hablar de esto, ¿verdad? Porque yo sé que había cristianos confundidos diciendo, ¿cómo puede ser? No aparece este versículo en esta Biblia, entonces ya lo rechazaba, algo que no debe de ser rechazado. Aquí Evaristo dice, en el asado pasa lo mismo. A algunos les gusta salado, condimentado, otros poca sal, pero lo que importa es el asado. Bendiciones. Y es cierto. La traducción del Nuevo Mundo se puede leer también, profe, dice este oyente. Ahí tengo que decir que no conozco esa traducción. No sabría decir ahora. Si son traducciones, mientras que no vengan de alguna secta, yo diría, léanlas. Okay. Hay algunas que son ya tanto una transliteración, o sea, tratan de explicarlo en un contexto donde yo ya digo, bueno, eso ya no es una traducción, eso ya es una explicación. Okay. Una traducción tiene que tratar de traducir muy bien el texto que está ahí, okay, aunque usando un lenguaje entendible de hoy, pero es que sea una traducción y no una interpretación. Muy bien. Es un filo fino, yo sé, pero eso tiene que apuntar una buena traducción. Bueno, quisiera saber, dice, si está mal tener tatuajes. En Levítico está algunos mandamientos que era para el pueblo de Israel, pero en la actualidad, ¿por qué solamente cumplir lo de los tatuajes? Dice. Yo te hago solamente la pregunta, ¿qué es lo que querés comunicar con eso? Y el resto, contestando a esa pregunta, creo que vas a llegar, porque bíblicamente el texto de Levítico no se aplica, va en el contexto habla de otra cosa. La pregunta, ¿qué es lo que quiero comunicar? Esa es más bien una pregunta que yo me haría. Claro.
Bueno, y aquí ya te hacen otros tipos de preguntas que ya el tiempo no nos va a dar. Hoy viniste a hablarnos de la NBI, ¿verdad? Así es. Porque ya te están preguntando esto de Apocalipsis y todo. Ahí sí. Sería bueno que en algún momento puedas venir y vamos a hacerte más preguntas. Con mucho gusto. Sos una persona que acabas de recibir el doctorado en teología en Suiza. En Suiza, Nuevo Testamento, especializado en Nuevo Testamento, así profe. es. Así es que, bueno, nos encantaría seguir conversando contigo. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad que tenemos. Gracias a Radio Bedira. Saludos a todos los oyentes, que disfruten el resto de la jornada y que lean su Biblia, no importa cuál sea la versión. Muy buen resumen. Gracias, profe, por el tiempo. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara.